2, 3. Me encuentro aquí con el periodista Víctor Juárez, que nos va a hablar sobre cómo es el día a día de un periodista y en especial sobre cómo fue la cobertura en el Perú ante los atentados de las Torres Gemelas. Buenas tardes, Víctor. Cuéntame, ¿qué recuerdas de aquel fatídico 11 de septiembre que estaban haciendo los periodistas en la mañana? ¿Usted cree que fue un día normal, un día como tal, un día como cualquiera? Bueno, me has hecho dos preguntas, me has dicho del día a día del periodista y me has preguntado sobre el atentado en las Torres Gemelas. El día a día del periodista es muy largo y vas a tener que editar todo lo que te voy a decir, porque yo soy de hablar mucho como profesor universitario, que soy desde el año 1989, empecé en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Garcilaso y de ahí he ido pasando por otras universidades, ¿no? Actualmente enseño en Villarreal cursos de redacción. El día a día del periodista es una sorpresa, porque tú no sabes lo que vas a hacer ese día, sobre todo cuando trabajas en páginas noticiosas del día a día. Yo trabajé 13 años en la sección locales del Comercio, hoy se llama sección Lima, y entonces yo llegaba a la redacción cualquier día de semana y no sabía lo que iba a hacer ese día. Recuerdo que un día me levanté, camino al periódico, escuché que se había caído el avión de Alianza Lima, donde venía toda la selección de Alianza Lima, venían de jugar un partido en la selva y mueren todos, excepto el piloto. Y dije, eso voy a cubrir ese día, y efectivamente llegué a la redacción y me mandaron a buscar el avión que había caído en el mar de Ventanilla. Entonces fue toda una aventura de toda una semana buscando los restos del avión, caminando por los cerros de Ventanilla, y no encontrábamos los restos del avión, pero sí encontrábamos a los familiares de los jugadores buscando también. Y era la noticia para nosotros conversar con ellos, cómo se sentían, cómo estaba la familia. Entonces había noticia, encontrábamos noticia todos los días. O llegar un día a la redacción y que me digan, ha subido el precio del pollo, están subiendo los precios en los mercados, en la época del gobierno de Alan García, que fue del 85 al 90, y tenía que irme al mercado central, que estaba cerca del Comercio, al mercado Aurora, irme a algún mercado de Jesús María o del Lince, para comparar los precios y hacer una buena nota informativa para que las amas de casa estén al tanto de los precios en los mercados. El día a día es variado, y a ustedes que son estudiantes de comunicaciones quiero decirles que es una profesión muy bonita, que tienen hora de entrada pero no tienen hora de salida. A veces llegaba a la redacción y me decían, tienes que viajar con el ministro de Agricultura, y nos íbamos a Guarmey. Salíamos 7 de la mañana a Guarmey y recién estaba regresando 9 de la noche al periódico. Mientras hacía mi nota, a las 11 de la noche me iba a mi casa. Otras veces sales más temprano, otras veces más tarde. El día a día es muy variado, conoces muchas personas, desde un obrero, desde el ama de casa, de la señora que vende las verduras y tubérculos en el mercado, hasta un ministro o un presidente o un mandatario extranjero que viene al Perú o que tienes que entrevistar. Ese es el día a día del periodista. No voy a extenderme porque es demasiado lo que tendría que decir frente a los 20 años que he ejercido periodismo en el diario El Comercio y los 2 años que he ejercido periodismo en el diario El Comercio, pero de Quito, Ecuador. O sea, trabajé 20 años en el Comercio de Lima, 2 años en el Comercio de Quito, Ecuador, como corresponsal extranjero, y unos 4 años como corresponsal extranjero de Latino España. El día del atentado de las Torres Gemelas era mi día libre. Yo estaba descansando en casa cuando recibo una llamada de mi hermana, Marta, que me dice, están atacando Estados Unidos. Y pongo las noticias, CNN y todos los canales estaban en vivo transmitiendo los atentados de las Torres Gemelas. Pasó media hora que observaba eso y recibo la llamada de María Eugenia Celi, una periodista del Comercio, que me dice, imagino que vas a venir a la redacción. Y obviamente me bañé y fui a la redacción, como hicieron los periodistas que estaban de descanso ese día. Ese día todos trabajamos mañana, tarde y noche. Ese fue el día de la cobertura de las Torres Gemelas. Yo estaba trabajando en la sección Mundo. Fue una cobertura muy interesante y un día muy especial porque marca
un cambio. Algunos dicen que ahí empezó el siglo XXI, porque hay un antes y un después del atentado en las Torres Gemelas. No sé si tú quieres algo específico que te cuente de la cobertura, porque fue muy amplia en realidad, ¿no? Claro, ¿alguna anécdota que pasó en esa época? Bueno, hay que ubicarnos en el momento histórico. El Islam interesaba muy poco al mundo. El Islam, el tema de Medio Oriente, los musulmanes, era un tema académico. Para empezar, ese es un momento de la historia que hay que recordar. A raíz del atentado en las Torres Gemelas, los libros sobre los musulmanes, los libros sobre Medio Oriente desaparecieron de las librerías. Recién el mundo empieza a interesarse por algo que era netamente académico, ¿no? Entonces, y marca una etapa de miedo, porque hay un cambio, ¿no? Empieza ya un prejuicio contra los musulmanes. Todos empezamos a relacionar musulmán, árabe, Medio Oriente con terrorismo. Entonces, ese es un momento histórico que hay que recordar. Y otra parte, el tema de la seguridad. Hasta ese momento, y yo que soy, o que era viajero en ese entonces, viajaba tranquilo. Iba al aeropuerto, viajaba tranquilo, no me imaginaba que me tenía que quitar la correa, los zapatos y que tenían que revisarme los bolsillos. Hay un cambio en el tema de seguridad. A raíz del atentado ya no se podía viajar tranquilo, era toda una incomodidad porque tenías que quitarte los zapatos, la correa, te revisaban. Ya no puedes viajar con un corta uñas, con ninguna cuchilla suiza, ningún elemento punzo cortante. Es otro tema que hay que analizar. Empieza ya una época de temor, de miedo y un fastidio para todos, porque ya no se podía viajar tranquilo, había una obsesión con el tema de la seguridad en el mundo. En cuanto al periodismo, no existía en ese entonces, porque hay que ubicarnos en el momento. Ustedes son jóvenes y no existía en ese momento el tema de las redes sociales, del Facebook, el Twitter, la transmisión inmediata. ¿Te imaginas que eso hubiera ocurrido ahora? Tuviéramos los videos más impresionantes de los que estuvieron allí afuera filmando el atentado, incluso de gente que estuvo dentro y que de repente falleció, pero que pudo filmar parte de lo que estaba pasando. ¿No es así? Entonces eso no existía en ese entonces. Estamos en un momento que el internet era incipiente, estaba en sus inicios. Entonces la cobertura fue a través de las agencias internacionales de noticias que enviaban cables a los diarios. Así trabajábamos en la sección Mundo, y los corresponsales extranjeros. Nosotros teníamos corresponsales en Nueva York, por ejemplo, y en Washington. Entonces ellos podían hacer sus notas, pero para ellos iba a ser insuficiente mandar una nota. Ese día todo el periódico se dedicó a trabajar el tema del atentado en las Torres Gemelas. ¿Qué hacíamos nosotros desde la sección Mundo? Uno de las funciones o de los principios del periodismo es la proximidad. ¿Qué es lo que interesa al público lector? ¿Qué es lo que le interesa? La proximidad. Estar cerca de la noticia. ¿Y cómo nosotros nos acercábamos a la noticia? O sea, lo primero que fue dicen que hay más de 3.000 muertos. ¿Cuántos peruanos han muerto allí? Claro. Entonces esa fue la primera pregunta que nos hicimos. Y mientras ya llegaban las noticias o de peruanos que decían, ahí estuvo mi hermano, ahí estaba mi papá, empezamos a buscar a los familiares en Lima. El corresponsal extranjero hacía su parte en Nueva York y nosotros hacíamos nuestra parte acá, ubicando a las familias peruanas que tenían, valga la redundancia, un familiar, un pariente allí que había estado en las Torres Gemelas. Entonces pudimos hablar con hermanos, con primos, de repente con alguna mamá o el papá de algún peruano que falleció ahí. Y ahí surgieron las notas humanas, ¿no? ¿Por qué emigraron, ¿no? En busca de un futuro mejor. Entonces las historias, las grandes historias, imagínate, llenábamos páginas enteras hablando de la historia de los peruanos que llegaron allá y que perdieron la vida en estos atentados, ¿no? En las Torres Gemelas especialmente, que fue el más grande, porque también hubo uno contra el Pentágono, y el que iba a la Casa Blanca o a la casa del presidente, que el avión lo derribaron o cayó en el camino, ¿no? Porque fueron 4 aviones. Entonces la cobertura se dio de esa manera.
a raíz del atentado, también las redacciones de los diarios empezamos a preocuparnos más por el tema de Medio Oriente. Y justo a raíz de la entrevista y de tu comunicación, saqué mis archivos, porque yo guardo la mayoría de los artículos que escribí en ese entonces en mis archivos, ¿no? Porque en ese entonces no había archivo digital. Tú ahora quieres buscar un artículo dentro del periódico y entras a la computadora, a intranet, y lo sacas por ahí. En ese entonces no existía el archivo digital. Por eso ves que mis artículos están acá. ¿Qué escribí yo a la semana siguiente? 10 días después del atentado en las Torres Gemelas, ya escribía yo Afganistán, un pueblo oprimido, y explicaba cómo era la vida en Afganistán. A los siguientes días también yo escribía sobre las mujeres en Afganistán. Escribía cómo el régimen talibán impide a las mujeres trabajar y estudiar, y cómo visten. Entonces fue toda decenas de artículos empezamos a preparar. En mi caso específico, ya siendo de la sección Mundo, me dedicaba específicamente a este tema y escribía sobre la vida en Medio Oriente, ¿no? Y ahí ya también empezamos a hacer comentarios de opinión o entrevistas a internacionalistas, como la que tú has leído. Estamos ante una guerra cultural, no de Estado, cuando entrevisto a este internacionalista, Diego Melamed. Ahí nomás Estados Unidos empieza a preparar ya la guerra que llamó Justicia Infinita contra Afganistán para que entregue a Bin Laden. Y ahí está, Estados Unidos comenzó los preparativos de la guerra, y ya un comentario de opinión que escribo, Respuesta Cantada, donde explico que a todas luces era de esperar que el líder talibán en Afganistán no iba a entregar a Bin Laden, ¿no? Empieza toda una cobertura ya sobre Medio Oriente. Sí, entonces lo que te decía es que las redacciones de los periódicos empiezan a dar más espacio a las noticias sobre Medio Oriente. Y empezamos ya a sacar análisis, ¿no? Porque Estados Unidos también, que como dice el internacionalista entrevistado, que veía el tema de que apoyo a Israel, pero no me meto, o sea, el apoyo verbal, pero no efectivo, se empieza a dar a raíz de este atentado, porque ya se dieron cuenta que ellos no estaban ajenos a un atentado terrorista, que ya habían entrado a su casa, le habían derribado el ícono pues de Nueva York, que eran las Torres Gemelas. Entonces Estados Unidos ya empieza a preparar una guerra, ¿no? Que hasta ese momento ya era una guerra cultural, ¿no? La lleva a la parte física y empieza, ataca a Afganistán para que entregue a Bin Laden. Entonces ahí también hay un antes y un después en el periodismo, ¿no? Porque ya el periodismo empieza a preocuparse de noticias que antes no les dio gran cobertura y que eran muy pequeñas o eran más temas académicos, ¿no? A raíz de esto ya entra el tema de Medio Oriente en los medios de comunicación de plano y de lleno, ¿no? Con grandes páginas. ¿Cuál fue el principal reto para usted para poder cubrir un hecho que trascendió fronteras? El mayor reto, en realidad, para mí, con la experiencia que he tenido de tantos años en el comercio, en una sección que se llamaba Locales y que hoy se llama Lima, donde es la sección más complicada porque hay que correr calle, subir cerros, subirte a un bote, viajar a provincias. Entonces, para mí la cobertura en internacional no fue difícil, más bien el reto fue poder aplicar todo lo que yo había aprendido en tantos años en una sección que era una sección muy estática, porque las secciones internacionales, estoy hablando de ese entonces, en los diarios, trabajaban con los cables que llegaban del extranjero. Hay agencias de noticias como Reuters, AP, Franpress, en ese entonces estaba ANSA, EFE, que todavía está. Entonces mandan las noticias de lo que pasa en el mundo y en la sección internacionales se editan y se publican. Entonces, con la experiencia que yo llevaba de una sección que corrí calle tantos años, como les explicaba hace un momento, pues yo quería tener la noticia viva. Entonces, la noticia viva era hacer entrevistas, repercusiones. Por ejemplo, si pasaba algo en otro país, golpe de Estado, pues llamar a los peruanos que estaban allá y preguntarles cómo estaba la cosa, ¿ha habido algún problema con ustedes? O llamar al cónsul o al embajador peruano en ese país para aproximar a la noticia. Terremoto de repente en Quito, o terremoto de repente en Brasilia. Llamar al embajador peruano, ¿cuántos peruanos hay allí? ¿Hay algún damnificado?
O sea, era peruanizar la noticia. Ese fue mi reto en la sección internacionales, o en la sección mundo, perdón. Y cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas, pues imagínate todo el material que tuvimos para trabajar allí, ¿no? Con cuántos peruanos que perdieron la vida, cuántas familias, ¿no? O no solo entrevistar a sus familias en Perú, sino llamar allá y conversar con mucha gente, ¿no? Para peruanos o gente que trabajaba cerca o que estuvo cerca de la noticia para que nos cuente cómo la vivieron, ¿no? Ese fue en realidad el reto, que no fue difícil, tomó más esfuerzo que lo habitual, eso sí, ¿no? Claro. Si se diera un acontecimiento similar a este ahora, ¿qué recomendaciones le daría a los estudiantes del periodismo que empezarán a trabajar en los medios? La historia es distinta, las épocas son distintas. Hoy no es lo mismo que 2001. Hoy existe la inmediatez de la noticia, como el tema de las redes sociales, Facebook, Twitter, Messenger. Yo me imagino que si sucediera esto ahora, imagínate tú, hace poco han asaltado un banco en Gamarra y alguien estaba filmando allí del robo, del asalto, perdón, un asalto en Gamarra, y filmaba ahí dentro del banco, y creo que estaban los ladrones ahí, y él de afuera estaba filmando y por la ventana se veía. Es decir, ahora hay una inmediatez que no existía en ese entonces, ¿no? Entonces ahora la cobertura sería distinto. ¿Cuál es el problema y qué le recomendaría a los periodistas actualmente? Que se garanticen o que se fijen en el uso de las fuentes. Ahora, por la inmediatez de la noticia, por apresurarse en lanzar la información, a veces se lanza información equivocada o información que no corresponde. Entonces hay que analizar muy bien el tema de las fuentes, saber que sean fuentes confiables las que nos den la información. En algún momento, en los últimos años, murió el fiscal de la Nación y alguien lo puso por dar la noticia primero y no había muerto. Y hasta se dio el hecho que rápidamente algunos mandaron ya unas coronas de flores a la casa, porque escucharon la noticia y no había muerto. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Eso es lo que les pido, porque a veces por ser los primeros en dar la noticia, damos la noticia equivocada. Entonces siempre lo importante es saber el manejo de fuentes confiables, rigurosidad, porque esto de inmediatez también, el apuro nos hace no ser rigurosos. Entonces así me demoro un poquito más, rigurosidad, confirmar la información para poderla publicar. Otra cosa que recomendaría a los estudiantes de comunicación actualmente, que sean periodistas de campo. Veo que han egresado en los últimos años muchos periodistas que se creen cronistas y que piensan que desde la redacción de un periódico o de un escritorio van a estar haciendo crónicas y comentar. Hay que retomar el olfato periodístico, la época en la que el periodista salía a buscar su noticia. Ahora es mucho internet, mucha crónica, mucho comentario y menos periodismo de calle. Hay que retomar el periodismo de calle y retomar la investigación también, ¿no? Eso está faltando y hay que volver a esas raíces. ¿En qué aspecto social, económico y cultural afectó el atentado de las Torres Gemelas en el Perú? Bueno, había que, en ese entonces, había que ver las repercusiones que tenía el tema en el Perú, porque Estados Unidos, al ser el primer socio comercial de nosotros para aquel año, era muy importante. Lo que pasa en Estados Unidos repercute en el mundo, la caída del dólar repercute en el mundo, ¿te das cuenta? O la subida del dólar, y hay países que estamos más próximos a Estados Unidos, y repercutió de alguna manera en el tema económico. Estados Unidos siempre ha repercutido. Cuando cae el dólar, acá, o cuando sube el dólar, se mueve nuestra economía. Entonces, en el tema específico de las Torres Gemelas, fue un tema de repercusión más en temas de seguridad, ¿no? Que se empezaron a aplicar muchas medidas de seguridad en el mundo, repercute no solo en el Perú. El tema, más allá de eso, social, cuando tú me hablas, económico, en ese momento específico no hubo una repercusión, ¿no? Porque pese a lo fuerte que pasó en Estados Unidos se levantó y siguió su curso, ¿no? Y tuvo el apoyo del mundo entero. Pero sí, la mayor repercusión que se tuvo fue en el tema de seguridad y del miedo, ¿no?
porque el tema de prejuicio que hubo contra los musulmanes no tiene generalmente repercusión hacia nosotros, sino a los países de Medio Oriente, hasta los propios musulmanes que vivían en Estados Unidos, que empezaron a ser mal vistos, ¿no? Hubo una iglesia, un templo musulmán que se iba a construir cerca a las Torres Gemelas, y ya varios pastores cristianos habían dicho que había que incendiarlo, ¿no? Entonces empezó una repercusión hacia ellos, más que hacia nosotros. Hacia nosotros fue el asombro. En la parte de Latinoamérica no se pensó, nadie esperaba que Estados Unidos pueda ser atacado de esa manera, ¿no? Como que era intocable y de repente se vio todo esto. Entonces, eso fue, y como te digo, fue el tema de seguridad el que más repercute en toda América Latina que otra cosa, ¿no? Y la preocupación de que eso pueda suceder en otros países también, ¿no? Claro. ¿Cómo ha cambiado el mundo del periodismo desde el 2001 hasta la actualidad? ¿Considera que ha sido un cambio para bien o para mal? Los cambios en el periodismo han sido para bien, porque antiguamente, si vamos atrás del 2001, ni siquiera existían las noticias por cable. Cuando yo entro a trabajar al comercio, las noticias internacionales llegaban por teletipo. Imagínate el uso del teletipo. Yo alcancé, cuando entré a trabajar en el comercio en el año 1987, trabajábamos con teletipo. Ha ido mejorando para bien. El periodismo en la época que entro a trabajar al comercio era distinto. Se ejercía desde la máquina de escribir. No había la computadora. Pasamos a las máquinas Harris, que fueron las primeras, que ahora están en la basura, ya no sirven, que eran tremendos aparatos, y de ahí hemos pasado a las computadoras. O sea, la tecnología ha ido mejorando y acorde con la tecnología los contenidos. En la época que ejercí en los primeros años en el comercio, la noticia se redactaba en pirámide invertida. Y hoy yo me atrevo. El periodismo ha ido mejorando. Ha mejorado los contenidos, los periodistas dejamos de escribir en pirámide invertida y pasamos a escribir ya interpretativamente. Eso no existía cuando empecé a ejercer la carrera. Hacíamos la nota y se nos decía en las universidades, la nota la escribes tal cual, tú no opinas, tú desapareces. Hoy ya el periodista puede hacer interpretación, puede hacer ya algunos comentarios, ha ido mejorando en contenidos, en tecnología, pero sin embargo, por esta inmediatez, por este apuro, por dar la noticia más rápido, por ser los primeros, a veces se ha perdido rigurosidad. Entonces mi recomendación es rigurosidad, fijarse bien quiénes son nuestras fuentes, porque hay muchas fuentes interesadas. Siempre desconfía cuando la fuente quiere dar cierta información, hay que desconfiar, o si hay una denuncia hay que corroborar y dar la versión de la otra parte. No, a veces he visto también que hay medios de comunicación que reciben denuncias, la publican. La denuncia sí se tiene que publicar, pero hay que dar la opción que la otra parte la responda, ¿no? Eso es lo justo y lo equitativo. Pero el periodismo ha mejorado, es más rápido, más veloz, las redes sociales, el internet, todo eso ha ido agilizando nuestro trabajo. Quería mandar un saludo para los alumnos de Bausat Mesa. No los conozco a los alumnos de Bausat Mesa porque no he tenido la oportunidad de enseñar allí. He enseñado en otras universidades, en algún momento de repente voy a llegar a Bausat Mesa, pero les mando un cordial saludo y les digo que la tecnología se aprende rápido. No necesitamos estar 5 años en la universidad para aprender el manejo de cámaras ni el uso de la tecnología y el internet. Lo principal es la formación integral, la ética y los conocimientos en profundidad, y eso es lo que tienen que ahondar para sacar su profesión adelante. La ética por sobre todo, y por eso hablaba de la rigurosidad en la noticia para no hacer daño a nadie y dar siempre la noticia con la verdad. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.